un feliz Santo Sábado a cada uno de nuestros amigos que se están reuniéndose en diferentes partes del mundo. Very happy Sabbath to everyone who's watching from all parts of the world. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este lugar para llegar a cada uno de ustedes en cada uno de sus hogares, ¿no? En lugares donde están congregándose. We are very happy this morning, this Sabbath morning, to be able to reach all of you wherever you are in your homes or in churches. Invoquemos la presencia de Dios, Let's ask God's presence. pero antes quiero meditar en la palabra de Dios, Jeremías 33:6, que dice así: He aquí, yo os haré traer sanidad y medicina, y los curaré y los llevaré abundancia de paz. Let's meditate on God's word prior to that, before Jeremiah 33:6 says, Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Amén. Vamos a Amen. hacer una oración para invocar la presencia de nuestro Padre Celestial. Let's Oremos. pray to Amado Dios, que tú moras en las altas, en las alturas de los cielos. our living Heavenly Father. Te damos gracias porque tú permites que todavía podamos seguir reuniéndonos. We thank you that we can worship here. En este santo sábado pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles. The Holy Sabbath day, we would like to ask Y for the presence seamos, of the Holy Spirit and angels. y seamos bautizados, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra. Baptize us so we can understand your words. Te lo pedimos, te lo imploramos en nombre de Jesús. Amén. We ask in the precious name of Jesus. Amen. Bien, hoy voy a hablar nuevamente un tema de mucha importancia que les va a abrir el entendimiento en el campo de la salud. This morning I would like to speak about a very important subject in the field of health. Vamos a entender cuál es el secreto para tener esa verdadera salud que tanto anhelamos. You're going to learn this morning what is the secret, what is the secret to get the health that we long for. Hoy en día el mundo se ha vuelto un vasto hospital. In today's world, the world is like a vast hospital. En cada lugar, en cada parte, en cada rincón del mundo encontramos personas enfermos. In any part of the world, we can find sick people. Y de todas las clases sociales, And from all classes, personas que tienen dinero, pobres, de todos los están enfermos. those who have lots of money and those who are poor, everyone is sick. Pero Dios nos ha dado a nosotros un conocimiento para que nosotros tengamos salud. But God has given us knowledge so we can have health. Y nos ha dado una ciencia, y esa ciencia se llama higienismo. God has given us science, and that is hygiene. Higienismo quiere decir igual a practicar la medicina de la prevención. Hygiene is equal to prevention. Hoy en día, cada autoridad, cada presidente de cada país debería practicar esta política de la medicina de la prevención. Each government, each president should practice this prevention. Incluso las autoridades religiosas deberíamos nosotros practicar la política de la prevención. Even the religious people, we can practice the method of prevention. Y ahorraríamos mucho en gastar en tantas medicinas. And we can save a lot from the expense of buying medicines. Cuando una persona se enferma, When a person gets sick, lo primero que piensa es en medicamentos. the first thing the person thinks of is medicine. Entonces nosotros tenemos una mentalidad de medicamentos. We have the mentality of Pero tenemos que getting tener medicines.
una mentalidad más bien de obediencia, but we have to have the mentality of obedience. pero obediencia a las leyes de la salud. Obedience to the laws of health. Es lo que vamos a definir o estudiar el higienismo. That's what we are going to study this morning. El libro de Jeremías 33, 6 nos dice, he aquí yo os traeré sanidad y medicina. Jeremiah 36, verse 6 says, I'll bring you health and medicine. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz. I will heal you and I will reveal abundance of peace. Ah, entonces la promesa de Dios es que a nosotros nos va a traer ¿qué cosa? Sanidad, ¿no? Y esa verdadera medicina. Pero esa verdadera medicina es practicar la ciencia del higienismo. God says that He will bring health, He would heal us, but we have to practice true medicine. Por eso, para practicar la ciencia del higienismo, nosotros tenemos que vivir en armonía con las leyes de la salud. If we want to practice hygiene, we will have to live in harmony with the laws of health. Entonces vamos a seguir viendo que hoy en día las autoridades o el mundo médico tienen varias formas de hacer tratamiento. The governments, the presidents of this world have various forms of treating sickness. Pero Dios nos revela acá que en Joya de los Testimonios que solo hay una ciencia que Dios aprueba para hacer tratamiento a las personas. But God has shown us here that in the testimonies that there are certain methods that can help us. Veamos la cita. Let's look at the quotation. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, There are many ways to practice the art of healing, pero hay solo una sola que el cielo aprueba. but there's only one that heaven approves. Y esos son los agentes de la naturaleza, lo que Dios aprueba. These are the agents of nature that God approves. Pero estos agentes de la naturaleza no recargan ni debilitan a nuestro organismo. And these agents of nature do not make us weak O sea, cumplir las leyes de la salud. if we fulfill the laws of health. Y vamos a ver cuáles son esos agentes de la naturaleza. Let's see what are the agents of nature. Uno de esos grandes agentes están dentro de los remedios naturales de Dios, que algunos lo dicen los 8 remedios, pero son más de 8 que vamos a ver. Some people say there are 8 laws of health, but there are more than 8 here that we're going to look at. Ahí tenemos el primer agente de la naturaleza, el aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación. Here we have air, pure air, water, taking a bath or cleaning, proper nutrition. La pureza de la vida, una firme confianza son por cuyas millares están muriendo. Purity of life and a firm trust in God are remedies for which because of lack of that, many people are dying. Pero sin embargo, estos remedios que hoy en día vemos, dice, está pasando de moda. However, these remedies are not being used in our days. ¿Por qué? Porque estas terapias o agentes de la naturaleza requiere lo que es un hábil, requiere trabajo, no es algo que de pronto como agarrar una pastilla, se requiere una disciplina. Because these methods of healing requires lots of work and discipline. Y por eso la gente hoy en día no aprecia. Because of that, people in today's world do not appreciate it. Cuando nosotros hablamos de aire puro, estamos hablando de un aire en medio de la naturaleza. When we talk about pure air, we're talking about air in the midst of nature. En la ciudad no tenemos ese tipo de aire. And in the city, we don't have that kind of air. Hay un conjunto de cosas que hacen para que se pueda desarrollar la enfermedad. There are several things that makes people sick. Pero si nosotros vivimos en armonía con las leyes de la salud, es bien sencillo practicarlo y tener lo que es la salud. But if we live in harmony with the laws of health and it's easy to practice them, we'll have health. Y nos sigue diciendo, el aire puro, el ejercicio, el agua pura, un ambiente limpio y amable están, dice, al alcance de todos y a bajo costos.
says here pure air, exercise, pure water, and a clean environment. Clean environment is available to all and it doesn't cost much. O sea, es continuo, ¿no? Tenemos que tener el aire puro, hacer ejercicio, un ambiente amable, dice, ¿no es cierto? Y también dice que un ambiente limpio, ¿no? Cuando nosotros hablamos, podemos practicar las leyes de la salud, tener los remedios naturales, pero también tenemos que tener en nuestro hogar un ambiente amable. We can have all of these things, pure air, exercise, and we also need a loving home. En muchos hogares tal vez no hay ese ambiente amable. In lots of homes, perhaps there's no love. Hay muchas peleas, muchas contiendas, que eso también deprime nuestro sistema nervioso. There's lots of fighting going on, and that can depress our nerves. Bueno, nos dice que mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como efectos que producen sobre nuestro organismo. The drugs are very expensive, and they do not do good to our body. Todos los medicamentos de alguna otra forma tienen efectos adversos. All the medicines have some side effects in our body. Las personas quieren solucionar sus enfermedades a plan de medicamentos. People want to solve their medical problems by taking a medicine. Pero aquí nos está recordando que nosotros tenemos que más bien practicar la ciencia del higienismo, vivir en armonía con las leyes de la salud. But it is teaching us that we should live a life of hygiene and harmony with the laws of health. ¿Cuántas veces utilizamos tomar los AINES, los medicamentos que son antiinflamatorios, diclofenaco, paracetamol, y por el uso prolongado que tenemos problemas de gastrodigestivos, gastritis, úlceras y otros efectos colaterales? Many of us use these medicines like the medicine made by people, like antibiotics or whatever, and in the long run, they affect our stomach. We have gastritis or whatever side effect. Y seguimos viendo lo que son los agentes de la naturaleza. Dice el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios de Dios. Pure air, sunlight, abstinence, rest, exercise, convenient food or nutrition, water and power and trust in divine power are the true remedies. Entonces estamos viendo que realizar lo que son los ejercicios, la abstinencia, tener un buen descanso, tener una verdadera alimentación, ¿qué estamos haciendo? Estamos previniendo para no tener ciertas enfermedades. So if we take pure air, sunlight, abstinence, and good nutrition, rest, we will have good health. We will not get sick. Eso es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. God wants us to practice those things. Por lo cual, a esto se requiere lo que es constancia, This ser constante. God, it requires us to be constant. No simplemente que hoy día he tomado agua y mañana me olvido tomar agua. Es una rutina de un estilo de vida que todos los días tenemos que tener hábitos y la cantidad suficiente de tomar agua. It's not like today we drink water and tomorrow we don't drink. We need to be constant. Lo propio en cada punto que nosotros hablamos de los agentes de la naturaleza, la alimentación, lo propio. No es que hoy día voy a comer algo sano y mañana me vuelvo a intoxicar. We need to be constant in following the laws of health. We cannot be eating something healthy today and tomorrow eat something that is not healthy. Entonces, teniendo ahí, ahora para comprender y conocer nuestro cuerpo tenemos que conocer la ciencia de la fisiología, cómo funciona mi cuerpo. To be able to know or understand, we need to understand physiology or what is in our bodies. Tengo que conocer cómo está compuesto mi cuerpo. We need to know how our bodies are formed. ¿Cuántos huesos tengo? How many bones do I have? 208. 208. 650 músculos. 650 muscles. ¿Cómo funciona mi estómago?
how does my stomach function? Entonces tengo que conocer para que yo de esa forma también pueda aprender a cuidar. So we should know, so we can know how to care for it. Es como tener un auto y no saber cómo funciona. En poco tiempo lo voy a arruinar mi auto, ¿no? Aunque sea nuevo. If you have a car and you don't know the different parts and do not know how it functions, you're going to ruin it soon. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento, por lo menos lo básico de algo mecánica para cuidar un auto. Lo propio sucede con nuestro cuerpo. You need to know basic mechanics about your car to be able to make it function, make it last longer. So we need to do the same thing about our bodies. Entonces Dios nos dio esta medicina, que es la medicina higienista, que nació en la mente de Dios, que son leyes naturales de la salud. Hygienic medicine has its origin in the mind of God, and they are the natural laws of health. Cuando nosotros hablamos lo que es de higienismo, pensamos que algo que nos estamos refiriendo es simplemente a la limpieza, pero no se trata así, sino es mucho más allá. Nos dice que el higienismo es una ciencia sanadora de Dios, no solamente que es preventiva, sino es también curativa. When we talk about hygiene, we think about cleaning our bodies, but it's much more than that. It's the healing science of God. It's not only preventive, but also it brings healing. Entonces, no solamente nos previene, sino también nos va a hacer, vamos a restaurar nuestras enfermedades que tengamos, por eso decimos también es algo curativo, ¿no? Not only prevents, but also brings healing, so it has a healing power. Por lo cual, entonces, nos dice que nosotros ahora, esta ciencia del higienismo es una ciencia que estudia las condiciones óptimas de los seres humanos que puedan desarrollar salud plena y brillante. Hygiene is a science that studies the optimal conditions for human beings so they can be developed to have complete health. Va a ser aún un alto a todas las enfermedades infecciosas que quieran entrar a nuestro cuerpo, virus, bacterias, hongos, parásitos, pero si nosotros practicamos la ciencia del higienismo, esos microorganismos no van a poder entrar a nuestro cuerpo porque no va a haber condiciones para que se desarrolle la enfermedad. If we practice hygiene, it's going to stop all the diseases and microbes from entering into our body. Entonces, cuando se habla de higienismo, nosotros solamente estamos pensando o viendo como en la imagen de lavarse las manos o peinarse, bañarse. No, es mucho más que eso. When we talk about hygiene, we think about only washing our hands or taking a shower or cleaning our nails, but it's much more than that. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver, es parte de la limpieza, no es que no, es parte del higienismo, ¿no? Como por ejemplo la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 256, nos dice, el descuido de la limpieza interna y externa producirá ciertas enfermedades. Como hoy en día vemos, uno toma agua contaminada, alguna cosa, tenemos problemas gastrodigestivos, ¿no? Tiene efectos inmediatos. So cleanliness is part of hygiene. We don't have to discard it. We see here in Messages, Silicate Messages, Volume 2, page 526, it says, if we do cleanliness, internal and external, if we are dirty, it will produce sickness. Entonces, el higienismo es algo íntegro, no simplemente se limita a lo que es a la pureza, a la limpieza, sino el higienismo es un principio de hacer una medicina de la prevención, ¿no? Y vivir en armonía con las leyes de la salud. So hygiene includes lots of things. It's about prevention, about cleanliness, and to be in harmony with the laws of health. El concepto, según la Organización Mundial de la Salud, nos habla qué es la enfermedad y qué es la salud, ¿no? According to the World Health Organization, it defines what is sickness and what is health. Como por ejemplo, cuando define de la salud es algo interesante, me dice, es el completo bienestar físico, mental y social, no solamente de ausencia de algunas enfermedades, ¿no? According to the definition, this health is a state of complete physical, social, mental, and physical well-being. Not only it's about the absence of infections or sicknesses. Entonces, no simplemente, miren qué interesante la OMS lo relaciona o lo define
que la tetralogía de la salud. It's interesting how they define it. It's about health is in three parts. Salud física, mental y social o espiritual. Physical, mental, social, and spiritual health. Entonces nosotros no podemos simplemente buscar la parte de la salud física, tenemos que tener salud mental y salud espiritual. We are not only looking for physical health, we're also looking for mental and spiritual health as well. Y enfermedad se define como alteración, desviación del estado fisiológico de una o de varias partes del cuerpo, ¿no? Lo contrario que es de la parte de la salud. It also defines health as sickness as alteration or deviation from the physical state in one or various parts of the body. Entonces tenemos que ver que todas las enfermedades, que otra definición de este doctor John Tyndall hace una definición interesante sobre lo que es la enfermedad. La enfermedad dice que es un esfuerzo de la naturaleza para eliminar toxinas de la sangre. According to Dr. John H. Tyndall, he says all sickness is an effort of nature to eliminate toxins from the blood. Otros lo definen que la enfermedad es el grito silencioso del cuerpo. Others say that sickness is a silent shouting of the body. Pero la pluma inspirada lo define del Ministerio de Curación de la siguiente manera. But the pen of inspiration describes it thus. Dice, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Sickness is an effort of nature to free the organism from all the conditions resulting from a violation of the laws of health. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y todos los que trabajamos dentro del área de salud como médicos, tenemos que enseñar a las personas, ¿no?, que el poder curativo no está en las drogas, sino en vivir en armonía con las leyes de la salud. Tenemos que educar a nuestro pueblo. So those of us who work in the area of health, we need to teach the people that we need to live according to in harmony with the laws of health. Que la gente, el pueblo, las personas que asistan a las iglesias, que tenemos que vivir en armonía, viviendo lo que son los principios correctos de las leyes de la salud. Those of us who go to church, we need to live in harmony with the laws of health. Entonces nos sigue diciendo que en caso de enfermedad, lo que tenemos que hacer nosotros es indagar la causa. In case of sickness, we need to find out what is the cause. Y deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. We need to modify the conditions that are not hygienic, that anti-hygienic, and correct the erroneous habits. ¿Qué malos hábitos estoy optando? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué tengo problemas de estreñimiento? ¿Por qué tengo diarrea? ¿Por qué me duelen las articulaciones? Tenemos que empezar a indagar cuál es la causa. We need to find out why is it that I have a headache or stomach ache or whatever. We need to find the cause of what is causing that. Pero en nuestra mente, en nuestra cultura, cuando hay alguna molestia, dolor, lo primero que pensamos en qué es, en medicamentos y en pastillas. In our culture, when we get sick, the first thing we think about tablets and medicine. Mientras el cuerpo está tratando de hacer un esfuerzo para liberar las toxinas de alguna otra cosa que hay dentro de nuestro cuerpo. While the body is making an effort to free the organism from all the toxins that are inside. Pero nosotros estamos tratando de ocultar la realidad tomando lo que son las pastillas. And we're hiding those things by taking the medicine, the tablets. Entonces, una vez que nosotros hemos indagado la causa, después hay que ayudar a la naturaleza de sus esfuerzos para eliminar las impurezas y establecer las condiciones normales de nuestro cuerpo. After finding out what is the cause, we need to help nature in its efforts to eliminate the impurities and reestablish the normal conditions of the organism. Un ejemplo. For example, Hoy en día muchas de las personas a ciertas edades, a partir de los 35, 40 años, se empiezan a quejar que hay ardor en la planta de los pies. in today's world, people who are 25 to 40 years, they
they complain that they have some burning in their feet. Pero esa es una intoxicación que hay en nuestro organismo por los metales, el ácido úrico y todo ese tipo de cosas. Por la ley de la gravedad, todas esas cosas bajan lo que es la planta de los pies, porque todo el tiempo estamos casi parados. It's because the law of gravity is attracting all the toxins from our body downwards to our feet. Pero si nosotros queremos tratar de ayudar de liberar eso, tendríamos que hacerle tomar bastante agua y hacer ejercicios. If we want to free ourselves from that, we need to drink lots of water and do lots of exercise. Y aconsejarle a esas personas para estimular una circulación sanguínea a hacer baños de pies alternados. We can teach the people to do hydrotherapy and do foot baths. Y el caliente hace una vasodilatación y hace una mejor la circulación sanguínea y de esa forma va a liberarse y no va a haber necesidad de tomar ciertos medicamentos. So the hydrotherapy, the foot bath can enlarge the tissues, and you won't need to take medicine for that. Entonces, queridos amigos y hermanos, la salud no se compra. Dear friends, we cannot buy health. La salud se consigue viviendo en armonía con las leyes de la salud. We find health by living in harmony with the laws of health. Dios no fomenta vicios. God doesn't encourage bad habits. Los hábitos correctos y apropiados practicados inteligentemente y con perseverancia eliminarán la causa de la enfermedad y no se necesitarán a las drogas, según el libro de Temperancia, página 77. Appropriate and correct habits practiced intelligently and with perseverance will eliminate the cause of all sickness, and you will not to take drugs. You won't need to take drugs. Entonces las personas tenemos que tener, si tenemos nosotros hábitos correctos, apropiados, practicamos, pero con perseverancia, entonces vamos a eliminar la enfermedad y vamos a conseguir lo que es la salud, pero practicar de una forma perseverante. If we practice correct habits perseveringly, we are going to have good health. Muchas de las personas o jóvenes de todas las edades, ¿no?, les entra lo que es una fiebre de la cual quieren practicar hacer ejercicio de 20 hasta los 25, 30 años. Una vez que se casan, se olvidan de hacer ejercicio. Many young people, once they get married, they forget to exercise, to do exercise, physical exercise. O otras personas que tienen problemas gastrodigestivos, les dicen que hay que consumir bastante líquido, toman, pero corrigen su digestión y se olvidan de tomar agua. And many people who have gastritis, they do not drink water as they used to do. Todos estos hábitos tenemos que hacerlo de una forma perseverante, constante, porque tiene que ser nuestro estilo de vida, ¿no? Y al tener ese estilo de vida estamos practicando la ciencia del higienismo. All this, we need to be constant in the practice of all these good habits so we can, in the practice of hygiene. Entonces, Dios quiere hacer grandes milagros con nosotros. God wants to do great wonders and miracles in our lives. Él nos dice en Éxodo 15, 26, yo soy tu sanador. In Exodus 15:26, he says, I am your healer. La sanidad entonces viene de Dios. So healing comes from God. Pero siempre cuando nosotros vivamos en armonía con las leyes de la salud. If we only live in harmony with the laws of health, he will bring healing. Porque Él es el que nos ha creado y sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Because God created us and he knows how our body functions. Sabe cuáles son los minerales, las vitaminas, lo que nuestro cuerpo requiere. God knows what are the minerals and other elements that our body needs. Simplemente nosotros tenemos que seguir el manual de las instrucciones de Dios. We only need to follow the manual of the instructions of God. Y si seguimos las instrucciones de Dios dados en el Edén, If we follow the instructions given by God given in Eden, comemos lo que Dios ha provisto a la primera pareja a plan de frutas, verduras, semillas, ¿no? Entonces nuestra salud va a estar garantizada. if we eat what he gave us originally in Eden, if we eat fruits, vegetables, and all those natural things, we are going to have good health. Ninguna cosa que sea un falso saludable tiene que entrar en nuestro cuerpo. Okay, Keith. Falso saludable, que no es una verdadera medicina.
If we are not going to be in health if we take false medicine. Un ejemplo, aquí tengo lo que es un jugo de naranja, es algo saludable. For example, we have a jug of orange juice that's something healthy. Pero si yo tengo aquí también un jugo de naranja, supuestamente con etiqueta, pero embotellada, ese es un falso saludable. But here we have a bottle manufactured by people. It's bottled. That's false health. Porque el otro tiene saborizantes, colorantes, tiene bastante azúcar, conservantes, y eso es un falso saludable y atenta contra mi salud. Because it has preservatives, it has whatever chemicals. It's not good for our health. Entonces los médicos pueden ayudar a hacer el bien, pero no tienen el poder de sanar, ¿no? Simplemente somos nosotros los médicos, somos consejeros de salud. The medical people can do lots of health and do lots of good things, but they do not have healing power. Nosotros los médicos decimos, tome esto, haga esto, siga estos pasos. Tratamos de concientizar y persuadir a las personas para que puedan cambiar esos malos hábitos. As medical people, we only give advice saying, you eat this, do this, and do that. Y luego Dios se encarga en restaurar el cuerpo. And God takes charge afterwards. We cannot heal. Una carta que lo hicieron al doctor Kello dice, la razón que se me dio para justificar la existencia de sanatorios en diversas localidades fue para esparcir conocimientos acerca de este asunto, para practicar tratamientos basados en los principios de la higiene y para enseñar diversos métodos de tratamiento a los enfermos. The message was given to me to justify the existence of sanitariums in many places was to spread knowledge concerning this matter, to practice treatments based on the principles of hygiene, and to teach many methods in the treatment of sick people. Entonces no nos dijo que hagan ciertos centros, ¿no?, de salud, que sea un centro comercial para comercializar la salud. So the centers of health are not for business. Sino tenemos que crear un centro donde las personas acudan y nosotros tenemos que enseñar hábitos prácticos para que ellos puedan vivir o enseñarles para que puedan practicar la ciencia de la salud respetando las leyes de la salud. So our health centers are not for business. People would come to us and we would teach them about the science of health, proper health laws. Por eso en nuestros centros, cuando internamos a los pacientes, lo primero que tenemos que enseñarles es a tomar agua, a hacer ejercicio, ¿no?, a tener lo que es la debida alimentación, enseñarles todos esos principios para que con esos principios estas personas puedan restaurar de su salud. So when people come to our health centers, we should be able to teach them about exercise, proper nutrition, hygiene, all those things. Ese es el principio por el cual Dios ha dicho que abramos estos centros sanatorios. That is the purpose why God has asked us to make the centers, health centers. Pero tengo conocimiento en que en diferentes partes del mundo muchos han abierto esos sanatorios con esa mentalidad, pero muchos ya se desviaron del camino. So in different parts of the world, people have constructed sanitariums, but people have deviated from that purpose. Oremos para que el Señor siga guiando a aquellas personas que están en ese ministerio con la obra médica misionera de no salirnos del plan divino. We need to pray that the people who are in charge of sanitariums should not deviate from the divine plan. Y en esos centros, en esos lugares, nosotros tenemos que practicar el principio del higienismo. And the health centers, we need to practice the principle of hygiene. Darle lo que el cuerpo necesita. We need to give the body what it needs. Y tenemos que sacar todo lo que el cuerpo no necesita. We need to take away what the body doesn't need. Lo que el cuerpo necesita, tenemos ahí, son las vitaminas, minerales, ¿no? ¿Qué más? Un poco de carbohidratos, las oleaginosas, las proteínas. What the body needs are vitamins, minerals, and all those good things. Todo tiene que ser completamente orgánico y natural. All have to be organic and natural. Y tenemos que sacar, dice,
todo lo que el cuerpo no necesita. We need to take away all that the body doesn't need. ¿Qué es lo que no necesita? What is it that the body doesn't need? Las harinas refinadas, Refined grains, el azúcar blanca e industrial, the industrial white sugar, las frituras, the fried things. y así podemos hablar, mencionar, etcétera, y etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenemos que sacar si nosotros realmente queremos tener la salud. All we can continue on and on. We need to take away all of those things if we really want to be healthy. ¿Cómo es posible nosotros siendo hijos de Dios, representantes de Dios y estando enfermos? How can we, as children of representatives of God, how can we be sick? ¿Qué testimonio estamos dando al mundo? What testimony are we giving to the world? Por eso, cuando llegue la enfermedad o toque la enfermedad a nuestro cuerpo, tenemos que indagar la causa. So when we get sick, we need to find out what is the cause. Tenemos que hacer un análisis. ¿Qué cosas malas estoy introduciendo al templo de Dios? We need to think about what bad things I'm putting into the temple of God. El apóstol Pablo en alguna oportunidad dijo, si alguno destruye este templo de Dios que había sido comprado con gran precio y con la sangre de Cristo Jesús, Dios destruirá al tal. Paul one time said, if we put in things into our body to destroy the body that was redeemed by the blood of Jesus, God is going to destroy us. Los que les gustan los carbohidratos, el azúcar, las grasas, serán destruidos con la enfermedad de la diabetes. Those who like lots of carbohydrates and sugars are going to suffer the consequences of diabetes. Los que les gusta comer comidas condimentadas y abusar del consumo de la sal terminarán siendo hipertensos y con insuficiencia renal. Those who like lots of condiments and salt, they are going to have Insuficiencia renal, falla renal. they have kidney failure. Entonces todo tiene efecto y causa. So all have cause and effect. Entonces hay que usarle cada vez menos y hay que confiar cada vez más en los recursos de la higiene. We need to use the bad things less and less, and we need to trust more and more in the resources of hygiene. Lo que aquí nos está diciendo que hay que usar menos, está refiriéndose, le corté ese párrafo donde dice hay que usar menos lo que son las drogas, ¿no? We need to use the drugs or the medicine less and less. Los medicamentos, las drogas, en caso de emergencia, para salir de la emergencia podemos utilizar, pero no depender de las drogas. In case of emergency, we can use the medicines, but we should not depend entirely on the medicines. Entonces, la naturaleza responderá a las acciones médicas del Dios utilizando los recursos, el aire, el agua, el ejercicio adecuado, una conciencia limpia, ¿no? Entonces, es lo que se tiene que practicar en todos nuestros centros y en cada individuo de cada persona que tienen que hacerlo. So nature, the body will respond to the action of the medicine of God. Pure air, pure water, adequate exercise, and a clean conscience. We all need to practice that to have good health. No lo digo yo, lo dice Dios que tenemos que utilizar esos recursos de la naturaleza. I'm not saying that it is God who wants us to use His natural resources. Y todo eso es la ciencia del higienismo. All this is the science of hygiene. Otro libro que me gusta mucho y comparto bastante con mis pacientes se llama ese libro Consejos sobre régimen alimenticio, ¿no? Que nos dice de la siguiente manera. I would like to share some interesting things from here, from the counsels to diet and health. Miles de personas han muerto por falta de agua pura y de aire puro, sin embargo habían podido vivir, pero se necesitaban estas bendiciones para restablecerse y se requiere una instrucción que dejarán todos los medicamentos. Thousands of people have died for lack of pure air and pure water and pure air, and nevertheless, they could have lived. But they need all these things to have health. If they would like to, if they receive the instruction and leave those medicines. Si se acostumbraran al ejercicio, al aire libre y a tener aire en su casa en verano o en invierno, utilizarán agua pura
y para beber y bañarse, ¿no? Estaríamos comparativamente viviendo como el plan que Dios quiere con cada uno de nosotros. If they would get accustomed to exercise in the open air and have air in their home during winter and in summer, and use pure water to drink and to take a shower. Pero ¿qué dice ahí? Que miles de personas han muerto por falta ¿de qué? De agua, de aire, de ejercicio, de una debida alimentación. Miles de personas están muriendo. Si ellos hubieran vivido y practicado estos principios dados por Dios, hoy en día estuvieran todavía con sus familias. It says there thousands of people have died for lack of pure water and pure air, a proper nutrition, exercise. If they had practiced those things, they would not have died. Muchas de las personas que estamos acá y en el mundo entero estuviéramos disfrutando de muchas cosas a pesar de nuestros años, pero teniendo la salud. Many of us would be enjoying better health if we practice those things. Lo interesante es que muchas personas trabajan duro, arduamente, ¿no? Sacrificando su salud y llegan a una cierta edad lleno de enfermedades. Lots of people work a lot, sacrifice their health, and when they come to a certain age, they suffer from lots of sicknesses. Dejan de trabajar, se jubilan y ahora tienen que gastar todo lo que han ahorrado, ¿no? Haciendo tratamientos, comprar medicamentos con su salud, pero y así no recuperan. They come to the age of retirement and they spend all that they have saved throughout their life in taking medicines. Por eso se dice que el ser humano, que es el hombre, es una especie que nace gritando y muere gritando. That's why people say the human being is a species that when a human being is born, he is born crying or shouting, and he also dies shouting and crying. ¿Cómo será descansar como un patriarca? ¿Cómo? Descansar o morir como un patriarca. ¿Cómo será? How is it? How would it be like to die like a patriarch? Me hace recuerdo Abraham, Jacob, José. Cuando llegó a su cierta edad, se sintieron cansados, llamaron a todos sus hijos. I think about Abraham, Joseph, and others when they were very old, ready to die, they called all their children, grandchildren. Les dio la recomendación a cada uno y les dijo lo que tienen que hacer, y la Biblia dice que y durmieron junto con sus padres. And they gave recommendations to the children what they need to do, and then they rested along with their fathers, or they died. ¿Cuántos de ustedes quieren descansar de esa forma? How many of you would like to die in that way? Entonces, practiquemos la ciencia del higienismo. So let's practice the science of hygiene. Practiquemos la medicina preventiva viviendo que son en armonía con todas las leyes de la salud. Let's practice preventive medicine so we can live in harmony with all the laws of health. Entonces Dios va a cumplir la promesa con cada uno de nosotros. And God will fulfill His promise to each one of us. Dice, cuando se me mostró este asunto y vi tristes resultados de la maldición con las drogas, se me dijo a los adventistas del séptimo día que deberían establecerse instituciones de salud y descartar todas estas invenciones destructoras de la salud, que los médicos deberían tratar a los enfermos basados en los principios de la ciencia de la higiene. Qué lindo párrafo. I was shown in this matter that all the sad results of the curse of drugs, I was told that the Seventh Adventists should establish institutions of health and do away with all the destructive inventions of health, that the medical people should treat the sick people based on the principles or the science of hygiene. Cuando abusamos el uso de los medicamentos, ahí dice, ¿no?, que es una maldición, ¿no?, el resultado del efecto adverso de las drogas. When we abuse the use of medicine, it becomes a curse. Y es verdad que a veces los propios médicos hacemos enfermedades iatrogénicas, que generamos otras enfermedades de lo que el propio paciente tenía. And it's true, as medical people, we give treatments and we invent those medicines have side effects which makes people more sick. Dios se enoja cuando nosotros estamos enfermos. God is angry when we are sick.
El rey de Asa, en 2 Crónicas 16:12 dice, y en el año 39 del reinado se enfermó Asa de los pies arriba. Y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. God was angry with Asa in 2 Chronicles 16:12. In the 39th year of the reign of Asa, he was sick from his feet upwards. And in his sickness, he did not seek Jehovah. He went to the medical people. Entonces, este rey dice que estaba enfermo desde los pies hasta la cabeza. Todo estaba completamente enfermo, ¿no? This king was sick from his feet to his head. Pero en su enfermedad, este rey, ¿qué es lo que hizo? Well, what did he do in his sickness? Fue corriendo lo que es al hospital. He went to the hospital. Buscó a su mejor médico. He went looking for his best doctor. Pero en su enfermedad no se acordó de quién dice. He did not remember God. Y generalmente los seres humanos tenemos ese comportamiento. And as human beings, we behave like that. Tenemos un dolor de cabeza, corremos a la farmacia. We have a headache and we run to the pharmacy. Nos resulta, vamos al médico. If that doesn't help, we go to the doctor. Y el médico nos hace tratamientos, nos resulta y nos desahucia. And we go to the doctor, and if it doesn't work, we give up hope. Y buscamos a los brujos. And we go to the witch doctor. Y el brujo tampoco hizo ningún milagro con nosotros. And the witch doctor doesn't do a miracle. Y cuando either. estamos tirados en cama, recién miramos al cielo. And when we are in bed, that is the only time we look to heaven. Lo primero entonces que deberíamos hacer es primeramente buscar a Dios. So the first thing we need to do is to seek God. Y que Dios sea quien pueda colocarnos personas en el camino para ayudarnos a tener un conocimiento en qué estamos fallando. And God will lead us to the right persons who have knowledge to tell us where we are lacking. Dios tiene sus médicos, Dios tiene sus hijos para que puedan guiar a esas personas. God has His people to be able to lead other people in the right way. Entonces, no actuemos como el rey de Asa. So let us not behave like King Asa. Por eso Job decía algo interesante que hasta a mí no me gusta este versículo, pero dice así. Todos ustedes son forjadores de mentiras, todos ustedes son médicos inútiles. In Job 13:4 it says, all of you are liars, all of you are not useful, you're useless medical doctors. A veces los médicos no podemos curar ni un resfrío, Sometimes the medical people cannot cure a cold. ¿no? Y ya nomás empezamos a bombardearle lleno de medicamentos. Apenas que el paciente ingresa a nuestro lugar, ya le mandamos con una bolsa de medicamentos. When a patient comes to our hospital, we give the patient lots of medicine, lots of drugs. Pero Dios nos ha dado un conocimiento cómo tenemos que enfrentar ese tipo de cosas. But God has given us knowledge on how to face this kind of problems. Todos los que trabajamos dentro del área de salud, pidamos siempre a Dios que nos utilice como médicos misioneros. No se olviden All eso. of us who work in the area of health we should ask God to help us to work as medical missionaries. Porque si no, el Señor nos va a decir médicos inútiles. And if we're not like that, God will call us useless doctors. Si practicamos la ciencia del higienismo, según el libro de Éxodo 15:23, nos dice, If we practice the science of hygiene, Exodus 15:23 tells us, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de lo que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. if you listen carefully to the voice of Jehovah your God, and if you do right in his eyes and obey his commandments and keep his statutes, no sickness that I sent to the Egyptians will I send to you, because I am Jehovah your healer. Entonces, aquí está la promesa, está con condición, ¿no? O acondicional, ¿no? So we have a promise with a condition. Si ustedes practican la ciencia del higienismo, que es la ciencia de la medicina de la prevención, vivimos en armonía con las leyes de la salud, comemos lo que Dios ha dicho
if we practice the laws of hygiene, medicine, if we eat what God has told us to, Entonces dice, si oyes atentamente a todas las instrucciones que Dios ha dado if we listen carefully to all the instructions that God has given us, y lo vas a poner en práctica and if we practice them de una forma perseverante, perseveringly, ninguna enfermedad te va a llegar a ti. you will not get sick. No va a haber gastritis, You will not have No. you will not have gastritis no va a haber cáncer, or cancer. no va a haber obesidad You will not suffer from obesity y todas las enfermedades que conocemos en el mundo de Egipto. and all the sicknesses that we know in today's world. Porque Él dice, yo soy Jehová tu sanador, yo soy tu médico. Because God says, I am your healer, I am your doctor. Deuteronomios nos sigue recalcando para que nosotros no tengamos que enfermarnos, queridos amigos. And Deuteronomy, we can look further so we would not get sick. Deuteronomio 7, 11 y el 15 dice, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que te mando hoy y que lo cumplas. Deuteronomy 7, 11 and 15 says, keep the commandments of the statutes that I have given you and to obey. O sea, todas esas instrucciones que Dios nos ha dado, ¿no? La ciencia de la verdadera alimentación, porque hay forma de alimentarse, de llenar el estómago que no nos beneficia. La verdadera ciencia, tomar agua, hacer ejercicio, la abstinencia, el descanso, ¿no? Tomar sol, ¿no? Todo ese tipo de cosas, entonces nos dice que lo cumplamos, entonces ahí la promesa viene. Ninguna enfermedad, nada nos va a llegar a nosotros. If we practice all the good things instructions God has given us, like practicing hygiene, good nutrition, exercise, doing all the things that God has given us, we will not get sick. Y si tenemos alguna enfermedad, ahí está la promesa. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, de todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, y no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos aquellos que te aborrecen. It also says when we get sick, God is going to take away your sickness and all the plagues of Egypt that you know, I will not put on you. I will only put them on those who hate me. Entonces, queridos amigos y hermanos, So dear friends and brethren, si estamos pasando ciertas enfermedades terminales, so if we have some terminal sicknesses, con un cáncer, such as cancer con una gastritis, or gastritis con una diabetes, or diabetes con una epilepsia, cualquier otro tipo de enfermedad. or epilepsy or any other kind of disease, Pero si nosotros teniendo esa enfermedad, pero nos colocamos ahora a cuentas con Dios y a cuentas con las leyes de la salud, and if we have the sicknesses and we come to God and we take note of all the laws of health, entonces el cuerpo va a empezar a restaurarse, a regenerarse. our bodies are going to be restored. Y la promesa de Dios dice que va a quitar toda enfermedad que tú ya conoces. And God's promise is that He's going to take away all the diseases that you have. Entonces para Dios no hay ninguna cosa imposible. For God, nothing is impossible. Para Dios todas las enfermedades son curables, For God, all the sicknesses are curable. hasta el terrible cáncer. Even the terrible cancer. Y yo conozco personas que han tenido el diagnóstico de cáncer y les han dado un determinado tiempo de vida. I have known people who suffer from cancer and the doctors have told them you have a certain time to live. En su desesperación esas personas buscaron a Dios And their despair, they sought God y se aferraron a las instrucciones de Dios que dio. and clung to the promises that God has given. Y llevan una alimentación estrictamente y hasta hoy en día siguen vivos. And they followed a strict diet and they're alive today. Y yo sé que también, queridos amigos, que ustedes conocen y esas personas que dan testimonio. Entonces la promesa de Dios se cumple. I'm sure you know such people, and God's promise is fulfilled. Pero hay muchas personas que estando enfermos y no logran sanarse. And there are people who are sick and they do not get healed. Y Dios sabe que esa persona, que si es que le da la sanidad,
saliendo de su enfermedad, igualito a la vuelta de la esquina va a volverse a meter a esos falsos saludables. And God knows that when that person is healed, he's going to follow the false laws of health. Por eso Dios conoce nuestros corazones. That's why God knows our hearts. Deuteronomios 32, 39 dice, ve ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano. Y no hay quien pueda liberar de mi mano. Deuteronomy 32:39 says, I am who I am, and there are no other gods. I can kill and I can make people live. I can heal, and there's no one, and there's no one who can get away from me. Entonces Dios nos está desafiando a nosotros y nos está diciendo que ven, ¿no? Ve ahora, ¿no? Si nosotros tenemos algún tipo de enfermedades y otro tipo de cosas, Él nos va a dar la sanidad, ¿no? Porque dice, Él da la vida y Él puede quitarnos la vida, ¿no? Dependiendo nosotros cómo demostremos nuestra actitud ante Dios. God knows us. He says He can take and give life, so He wants us to follow the laws of health. Con esto finalizo, queridos amigos, dice que Job 15:18, porque Él es quien hace la llaga y Él vendará y Él hiere con sus manos te cura. Job 5:18 says, it is Him that makes the sore or infection. He will come. He may. There are sickness, but His hands can heal. Entonces, queridos amigos, So, dear friends, nosotros tenemos que entender, investigar, estudiar el plan divino. we need to know and understand the divine plan. Aquí está todo lo que es el manual para tener el secreto de la salud. Here we have the manual to have the secret of health. Está empezando el año. The year has begun. Hagamos nuestro año bíblico. Let's read the Bible. Nos familiaricemos más con la palabra de Dios. Let's get familiar with the words of God. Aquí vamos a encontrar varias recetas y secretos para hacer ciertos tipos de tratamiento de ciertas enfermedades. We can find certain instructions to have good health in the Bible. Dios a su pueblo no quiere vernos enfermos. God doesn't want us as His people, to be sick. Entonces Dios nos dio una ciencia para que nosotros podamos preservar y tener la salud. God has given us science so we can preserve our health. Y esa ciencia se llama el higienismo, And that science is called hygiene, lo que hemos estudiado. that we have studied today. ¿Y qué decir el higienismo? Es sinónimo de prevención. Hygiene is synonymous to prevention. El higienismo es practicar o vivir en armonía con las leyes de la salud. Hygiene is defined as living in harmony with the laws of health. Que están todo lo que son en los recursos de la naturaleza. All of these are found in nature. Y hacer las terapias con los agentes de la naturaleza. We can do therapy with the agents of nature. No se olviden tomar agua, Don't forget to drink water, una debida alimentación, proper nutrition, hacer ejercicio, exercise. tener un buen descanso, You have to have rest, tener la confianza en Dios, trust in God. tener baños de sol o a tomar el sol, You need to take sunlight. ¿no? Y la vida confianza en Dios que también ya hemos mencionado, creo, ¿no? We already mentioned trust in God. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ayudan, ¿no?, a que nosotros vamos a tener lo que tanto anhelamos, la salud. If we practice all these things, we're going to have what we all long for, good health. Pidamos la sabiduría de Dios para que Dios sea quien nos pueda guiar y nos ayude a entender. Let us ask wisdom from God so He can help us understand. Y queridos amigos, yo les digo con mucha certeza de que practicar todo esto se necesita perseverancia. I'd like to tell you, dear friends, with all assurance that we need to have perseverance in practicing all these things. Tantas pacientes, gente que acude a mi consultorio, There are lots of patients who come to my office. les doy un plan de tratamiento. I give them a treatment plan. Ellos
cumplen esos 10 días de tratamiento, Usually they would follow the 10 days of treatment. se mejoran, They get better. pero al mes vuelven a caer. But during the next month, they fall again. They get sick again. Y así también puede suceder con ustedes. It can happen to you as well. Todos esos hábitos que hemos mencionado, si lo practicamos con perseverancia, If we practice all those good habits with perseverance, entonces vamos a ver los resultados. we are going to see the results. Y si estamos cumpliendo todas las instrucciones y estatutos que Dios nos ha ordenado, If we follow all the statutes and instructions that God has given us, entonces ahora sí con toda sinceridad clamemos las promesas de Dios. and with all sincerity, we cling to God's promises, Que Él haga el milagro en nuestras vidas. that He will do miracles in our lives. Mientras nosotros violemos las leyes de la salud, If we break the laws of health, ¿con qué moral vamos a levantar nuestras oraciones? Ni nuestras oraciones va a pasar el techo. how can we pray to God if we break the laws of health? Our prayer is going to just go to the roof. Porque como les digo, queridos amigos, Dios no fomenta vicios. God doesn't encourage bad habits. No cabemos nuestra propia tumba con nuestros propios dientes. Let's not dig our own graves with our own teeth. Dios quiere que todos nosotros tengamos la salud y alcancemos la salvación. God wants us to be healthy and to have salvation. Pero pidamos a Dios que nos dé su Santo Espíritu para que Él nos dé, que podamos practicar todo ese tipo de cosas. Let us ask God for His Holy Spirit so He can enable us to practice all those good habits. Es mi deseo para cada uno de ustedes en nombre de Jesús. That's my desire for all of you in the name of Jesus. Amén. Amen. En el mar que navegando voy, yo sé bien que nada soy sin Dios, aunque a veces de lejano hay paz, aunque a veces fuerte brilla el sol. Pero sé que andando en medio de este mar, nada soy sin Dios, nada soy sin Dios. En mi navegar yo sé que no siempre brilla el sol, porque a veces el temor llega a mi corazón. Es que debo comprender, nada soy sin Dios, nada soy sin Dios. Muchas veces mi barco sufrió los embates de este mundo atroz. Muchas veces quise alejar los peligros de mi embarcación, pero sé que andando en medio de este mar, nada soy sin Dios, nada soy sin Dios. En mi navegar yo sé que no siempre brilla el sol, porque a veces el temor llega
que debo comprender. Nada soy sin Dios, nada soy sin Dios, nada soy sin Dios. Oremos para que el Señor pueda ayudarnos a perseverar. Let's pray so the Lord can help us. Amado Dios, que tú moras alto en los cielos, Our dear loving Heavenly Father, una vez más invocamos tu santo nombre one more time we ask, we call your name, para que tú nos puedes darnos esa fuerza, voluntad so you can give us that strength of will y ponerlo en práctica todos esos estatutos y ordenanzas que tú nos has dejado. that we can put into practice all the statutes and principles that you have given us, Para que podamos vivir en armonía con las leyes de la salud that we can live in harmony with the laws of health y alejarnos de todas las cosas que nos atentan contra nuestra salud. and avoid all those things that are not good to our health. Sacar de nuestros hogares, de nuestras cocinas, todo aquello que nos daña a nuestra salud. So you can take from our homes, from our kitchen, all the things that are harmful to our health. Ten misericordia de nosotros. Have mercy on us. Te pedimos de manera especial por aquellas personas que están postrados en cama por algunas enfermedades. We would like to ask in a special way, would like to pray for those who are sick in beds right now, Tu mano sanadora sea con ellos también, Señor. that you can heal them Y les ayudes a entender para que puedan practicar estos principios del higienismo. so you can help them understand to practice the principles of hygiene. Te lo pedimos y te lo imploramos en nombre de Jesús. Amén. We ask in the precious name of Jesus. Amen.